Buenas tardes a ustedes. Espero que me estén escuchando y hoy vamos a iniciar un poco a explicar qué es el método Feldenkrais y también para qué sirve. Aquí vemos un esquema general de en dónde puede participar el método Feldenkrais. Y como ven, pues en la salud, en el desarrollo humano, en la educación y formación, para todo este tipo de personas. Y la base es que es movimiento consciente, hay la organización del movimiento, fundamental la conexión esqueletal y todo a través del aprendizaje. El punto que vamos, es decir, el punto central es que tratemos de vivenciar el método Feldenkrais. Y Moshe Feldenkrais decía lo siguiente: un cambio en el patrón de movimiento produce a menudo cambios en los patrones de cómo pienso, qué siento, cómo interactúo conmigo mismo, ese es el punto, y con los demás. Y bueno, yo tengo una chica, una bióloga que me ayuda a construir esta parte, pero la pongo porque yo siempre trabajo en grupo. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Vamos a ver, perdón, algo cambió aquí. Permítanme tantito que se cargue. Y lo que vamos a tocar es qué es el método Feldenkrais, algunas de sus aplicaciones, sus bases, qué vertientes, quién fue Moshe Feldenkrais, y haremos una pequeña lección sentados, como para que quizás ya lo conocen algunas de las personas que entraron, pero otros va a ser una pequeña lección. Tendremos comentarios, preguntas y luego ya veremos dónde pueden leer más al respecto. Ahora, el método Feldenkrais es una alternativa de aprendizaje que surge de la educación somática. ¿Qué es eso? Es somática. Soma es cuerpo, es corporeidad. Significa que es el cuerpo, que el cuerpo ni la mente están separadas. Ambos son partes de un proceso viviente. Feldenkrais insistió en esta parte. No hay trabajar, por ejemplo, una rodilla sin que haya toda una emoción en ella, en qué nos recuerda, qué sucedió, qué pasó. Moshe estudió la relación entre movimiento corporal y efectivamente pensar, sentir, aprender y actuar en el mundo. Y ya veremos que tiene dos vertientes. En el deportivo trabajamos mucho las lecciones de autoconciencia por el movimiento. Más que nada, es una alternativa de aprendizaje. Feldenkrais nunca habló de terapia, sino es reaprender a cómo nos movemos, cuál es nuestra autoimagen y estimula y promueve el desarrollo de la persona. En este aprendizaje se respeta mucho el proceso personal. Cada individuo desarrolla ese movimiento sin modelos a imitar ni comparaciones posibles con el propio ritmo de la persona. A diferencia de otras vertientes, yoga, etcétera, aquí es más un sistema de preguntas que uno mismo se responde y no hay una figura a realizar. La figura la hacemos internamente. Nos la da nuestra autoimagen.
Los ejes centrales son movimiento, qué sensación, por ejemplo, si ahorita están sentados hablando de sensación, ¿qué pie pesa más? ¿Qué pompa pesa más? Su cuello está un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Qué emociones nos produce el estar entrando a esto o el estar diciendo, bueno, ¿qué será esto de vivenciar? A lo mejor no va a poder, si va a poder, etcétera. Todo esto nos lleva al pensamiento. Todo esto nos da lugar a un proceso continuo para renovar o estimular la memoria sensoriomotora, es decir, nuestra memoria del movimiento. El método Feldenkrais integra 4 ejes. La conciencia del soporte del esqueleto. ¿Qué quiere decir esto? Sientan si sus pies están soportando más una pierna que la otra, toda la parte esqueletal, o la pelvis, puede ser que estén más apoyados en el lado izquierdo o en el derecho, o a lo mejor todavía no tienen esa sensibilidad y que vendría poco a poco y siente que están igual. En la lección vamos a entender mejor qué es estar en lo habitual frente a lo no habitual. La lección nos va a llevar en chiquitito y en pequeño a enfrentar esta parte. ¿Por qué lo habitual a lo no habitual? Porque tenemos patrones aprendidos de movimiento, de acción, de pensamiento, que lo tenemos en nuestra vida. Muchos nos ayudan a vivir lo que estamos viviendo, pero otros nos generan molestias, pero seguimos con esos patrones. Entonces, Feldenkrais entra de lo habitual a lo no habitual para poder cambiar ese patrón. Algo que si las personas que estén viendo quizás ya lo saben, pero otras, aquí lo importante, y eso puede ser chocante, es que hay que realizar menos porque es mejor, es más. Realizar menos fuerte, menos amplio, con menos perfeccionalismo, nos ayuda a sentir mejor. De allí que se busca la mínima diferencia percibida. Si hacemos menos, vamos a percibir más la diferencia de hacer un movimiento de una manera u otra. Y la ley de Weber-Fechner ya la pueden buscar luego en internet, pero habla precisamente de realizar menos es más. Weber-Fechner fue un investigador. Ahora, siguiendo las bases, cuando las personas se ejercitan con frecuencia, hablando de hacer menos es hacer más, tratan de usar el máximo esfuerzo para tener mayor beneficio. Pero en muchas ocasiones es contraproducente, en este caso en el método Feldenkrais o en otras actividades, porque el sentido del esfuerzo puede causar ansiedad. El tratar de hacerlo fuerte para hacerlo mejor puede contribuir a un acortamiento muscular innecesario. Pero muchos tenemos el hábito de hacerlo fuerte, hacerlo mejor, porque así nos pide la vida. No vamos a entrar a más detalle de ello, pero nos puede producir acortamiento muscular innecesario. Perdón, me regreso tantito aquí. De hecho, los músculos que inician relajados y luego se alargan, al descansar dan más poder físico o trabajan mejor. Es decir, en lugar de empezar un movimiento con tensión, hay que soltar. Esto logra que nuestras actividades se sientan más ligeras y fáciles de realizar. Algunas aplicaciones, porque tienen muchas. Básicamente, aumentar la conciencia y la atención, mejora la capacidad de memoria y el estar presente en la vida cotidiana, estar alerta. Puede funcionar en lesiones de esfuerzo repetitivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el túnel del carpo. Cuando solo utilizamos el mouse o algo en la cocina o algo en el escritorio,
con la misma mano y en posiciones estresantes. En este caso, la persona aprende a ayudarse a sí misma. En desórdenes temporomandibulares, en el maxilar o en la fascitis plantar, en tendinitis en diferentes partes del cuerpo, dolor cervical, lumbar, etc. En padecimientos neuromusculares, en esclerosis múltiple, hay mucho que se puede hacer. Y frente al dolor, también la persona aprende a ayudarse a sí misma. Al tener dolor de espalda, cuellos, entre otros, va aprendiendo por sí misma a qué hacer en ese momento. En enfermedades autoinmunes como fibromialgia, fatiga crónica, etcétera, en problemas de equilibrio. Se aprende no solo a mejorar el equilibrio, sino cómo caerse menos y también la forma de caer sin lastimarse y a la vez cómo levantarse fácilmente. Todo esto a partir de estimular la memoria sensoriomotriz. Ahora, hay dos vertientes en el método Feldenkrais. Lesiones de autoconciencia por el movimiento o a través del movimiento, que así se dice en pequeño, son lecciones individuales o grupales, como lo hacemos en el deportivo, en Feldenkrais, que se conducen oralmente. Cuando se conducen, el profesor no hace el movimiento, puede sugerirlo, pero no lo hace. La persona lo busca en sí misma. Y se basa en un sistema de preguntas, como ya dijimos, y no de respuestas. Se aprende a sentir, la palabra sentir es muy importante, a sentir diferencias antes, cómo llegamos, durante el proceso. Antes es la toma de conciencia inicial que vamos a hacer al hacer la lección, durante el proceso y después de que terminamos los movimientos guiados, lo comparamos con el antes. Estas lecciones pueden durar de 15 a 45 minutos. La otra vertiente, que es integración funcional, es diferente. Es una conversación entre el profesor del método Feldenkrais y la persona. Se lleva a cabo a través de un tacto suave pero firme. La persona está vestida sin problema, con el apoyo de interacción verbal. No es masaje, no es fisioterapia, es algo muy particular. Es un trabajo entre la persona y el profesor. En general dura de 30 a 50 minutos y solo la realizan profesores acreditados por la Asociación Mexicana del Método Feldenkrais, por la International Feldenkrais Federation o otras asociaciones Feldenkrais reconocidas por esta asociación. Aquí tenemos algunas fotos de cuáles son las lecciones de autoconciencia por el movimiento. Quizás algunas de las personas que entraron pueden identificarse de que cada quien a su ritmo, cada quien, y de repente si hay molestia, lo importante es imaginar y podemos imaginarle. Hay otras figuras que son otras ATMs, perdón, que son un poco más demandantes, otras un poquito más demandantes. Hay trabajo, pero es cómo nos organizamos para realizarlo. Ahora, la integración funcional se hace aquí o puede ser generalmente en este tipo de mesa con un plástico suave. Como ven, hay muchos apoyos de cojines, etcétera, para que la persona esté lo más cómoda posible. ¿Por qué la comodidad? Para que su sensibilidad esté más clara, que no vaya a decir, ay, tengo frío, tengo esto, o mi cabeza no está bien. Aquí queremos que la persona esté en su máxima comodidad para trabajar lo que es la integración funcional. Aquí ven a ustedes a Moshe Feldenkrais. Aquí está trabajando también en una mesa similar y podemos trabajar de manera global a una manera particular, como en este caso.
Ahora, ¿quién fue Moshe Feldenkrais? Nació en Rusia y murió en Israel, en Tel Aviv. Fue un científico físico, doctor en ciencias israelí finalmente, y en su adolescencia, al huir de la guerra, por también problema de antisemitismo, emigró a Palestina. Más tarde, al final de la presentación, voy a dar 2 páginas para que vean un poco más de la historia de Feldenkrais, pero aquí estoy resumiendo. En París, por haber escrito un libro, él de autodefensa, cuando huyó de la guerra, él mismo se puso a escribir, conoció a un maestro japonés, Jigoro Kano, que lo introduce al judo. Por ello, Feldenkrais se convirtió en el primer europeo en obtener el primer cinturón negro, segundo dan, y fundó el primer club de judo en Francia por pedido de Jigoro Kano y escribió varios libros sobre el tema. En París, donde residió desde 1928, se graduó como físico, ingeniero mecánico y electrónico y obtiene su doctorado en la Sorbona, París, mientras trabajaba en el laboratorio con Joliot Curie, la esposa de Madame Curie, en sus primeras investigaciones nucleares. En 51 regresa a Israel y trabajó allí como director del departamento electrónico del ejército israelí, inclusive en unos grandes barcos él trabajaba allí, y en el Instituto Weizmann fue profesor de física. Comenzó a dedicarse exclusivamente a cómo, desde 1954, comenzó a dedicarse exclusivamente a cómo desarrollar la capacidad humana de aprendizaje. Por eso se habla de reaprender. Y como él lo llamaba desde entonces, desde 54, aprender a aprender. Por ello declaró años más tarde a sus alumnos lo siguiente: voy a ser su último profesor, no porque vaya a ser el mejor que jamás hayan encontrado, sino porque van a aprender. Lo que hacemos los profesores es tratar de que la persona aprenda a aprender. Cuando lo hayan aprendido, se darán cuenta de que no hay profesores. Solo hay personas que aprenden y personas que aprenden, que es el profesor, a facilitar el aprendizaje. En 49 publica un libro en inglés, que se llama Cuerpo y Comportamiento Maduro, un estudio sobre la ansiedad, la sexualidad, la gravedad terrestre, que es base, y el aprendizaje. Este libro se centra en el fenómeno psicológico del miedo y la ansiedad como reflejo incondicionado del miedo a caer. A veces no queremos iniciar un cambio porque tenemos miedo de que vamos a caer. Y se provoca una contracción de todos los músculos flexores e inhibe de manera simultánea los antigravitacionales, que son los extensores. Trabajó con todo tipo de personas, desde pequeños infantes con parálisis cerebral hasta importantes artistas como Yehudi Menuhin y Peter Brook, colaborador del grupo también de pensadores de Margaret Mead y Karl Pribram, un reconocido neurólogo, entre otros. Ahora, las lecciones de autoconciencia por el movimiento tienen que ver sobre dónde y cómo se inicia el movimiento. Cuando hagamos la lección, piensen en esto: ¿dónde y cómo se inicia el movimiento? Si están respirando, ¿en dónde se inicia el movimiento de inhalar? ¿Y en dónde se inicia el de exhalar? Y para eso se tienen que dar un tiempo para entrar en conciencia personal. Y también en qué medida el movimiento viaja asociado al pensamiento, la sensación y la emoción de la persona. Insisto, es más un sistema de preguntas que se responde la propia persona internamente. Por ejemplo, ¿el movimiento es reversible? Es decir, si toma aire en abdomen, es decir, toma aire e infla el abdomen,
Puedes regresar otra vez a tomar aire y inflar el pecho, o uno u otro. Sucede lo mismo cuando cambia ligeramente de dirección, es decir, si inflan el abdomen, inflenlo más en el lado izquierdo. Y si sacan el aire, inflen más el pecho, pero al lado derecho. Es lo mismo, sucede lo mismo, donde se inicia el movimiento. ¿Y qué se mueve en primer lugar? ¿Cuál es el primer movimiento para respirar? Un ejemplo, nada más. Y así sucesivamente. Aquí lo tienen. Él hizo todo lo que era defensa personal. Estuvo también en buques, en la guerra. Y aquí está él, el que está en el brinco arriba, es Feldenkrais, aquí también deteniendo el cuchillo, o cómo quitar el arma. Tenemos otro cuando tuvo un problema de rodilla. Él estuvo hospitalizado porque como era jugador de fútbol, soccer, se lastimó la rodilla donde no podía ni caminar. A través de él mismo pudo mejorar mucho y regresar otra vez a hacer judo y demás, a pesar de que su rodilla, hay videos, que la rótula, que es la parte de enfrente de la rodilla, la podía mover arriba abajo porque se había subluxado. Aquí lo tienen en ciertos movimientos, igual aquí, y aquí siempre buscando la conexión esqueletal. Y trabajó con niños con parálisis cerebral de todo tipo, buscando cómo ayudar a que el niño a través de su sistema nervioso pudiera comprender dónde estaban los apoyos, cómo y qué. Aquí está con Joliot Curie, aquí está haciendo todos sus diseños y trabajando en los laboratorios igualmente. Y bueno, vamos ahora a hacer una pequeña lección de autoconciencia a través del movimiento. Algo importante antes de iniciarla es esta definición de la buena postura, según Moshe Feldenkrais. La buena postura es el tener la habilidad de movernos a cualquier dirección sin duda, incluyendo la habilidad para orientarnos, para poder mirar en todas las direcciones del espacio que nos rodea. Es decir, la lección la vamos a hacer en una posición donde ustedes puedan moverse en cualquier dirección. Por ejemplo, quizás estén sentados en una silla en donde están apoyados atrás, en la espalda. El quedarnos hacia atrás hace que no podamos movernos en todas las direcciones. Igualmente, quizás en donde estén sentados, puede ser que todos los pies no lleguen totalmente al piso, porque muchas de las sillas están hechas para personas altas. Tienen el modelo norteamericano. Entonces, para poder hacer la lección, entre comillas, con una buena postura, es importante que se acerquen al borde de la silla para que sus pies estén bien plantados, ¿sí? Allí vamos a hacer parte de la lección, ya después en los descansos van a poder ir atrás, pero que se sienten los pies bien plantados, están en el borde de la silla y probablemente sientan el apoyo de su pelvis en los isquiones o los sit bones, como lo dicen los norteamericanos. Ahora, ya que están allí sentados, algo fundamental es hacer los movimientos suaves. Es difícil para muchos que dicen, no, estos ejercicios no sirven. No son ejercicios, son movimientos conscientes. La palabra ejercicio aquí no existe. Entonces hay que hacerlo suave y hay que hacerlo lento.
Para hacerlo lento hay que tener conciencia. Por si no, ya entendí qué es y lo hago rápido. Lento es para ver dónde puedo, cómo mejorar el movimiento. Sentir las conexiones que genera en nuestra corporeidad. Ahora, algo importante. Si hay dolor, no tener dolor es la base. Si hay dolor y les gusta dolor, a lo mejor ese es su hábito y no van a poder aprender nada. Busquen que no haya dolor y si lo hay, pueden parar, hacerlo más pequeño o imaginar los movimientos. De hecho, vamos a hacer del lado derecho, van ustedes a hacerlo, pero lo vamos a imaginar del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, vuelvo a dejar esta parte para que lo vayan sintiendo y vamos a hacer la lección, ¿ok? Muy bien. Les voy a pedir que sentados en el borde de la silla, tomen conciencia de su respiración, de sus apoyos en la silla. Noten si su cabeza está inclinada o vertical o está hacia un lado. Eviten ponerse rígidos y estén lejos del respaldo para que puedan moverse sin tocar el respaldo. Allí sentados, por favor, cierren los ojos y ahora, con los ojos cerrados, volteen a la derecha sin esfuerzo y paren cuando lleguen a un punto que es cómodo y que no están forzando. Háganlo 2 o 3 veces para sentir a dónde es comodidad. Es desde allí que comenzamos a sentir. ¿Dónde es un punto cómodo? Noten la calidad del movimiento. Verán ustedes que este movimiento lo van a ir mejorando. Ya veremos cómo. Una última vez, volteen hacia el lado derecho, abran sus ojos y busquen un punto de referencia, una rayita en la pared, algún mueble, etcétera, y regresan. No vayan más. Otra vez volteen a ver ese punto cómodo. No busquen ir más. No queremos que vayan a lo máximo, sino que sepan cuándo hay comodidad. Ok. Ahora, cierren sus ojos y unas 4, 6 veces, muy lentamente, volteen su cabeza, pero ahora 3/4 solo de lo que hacían. No vayan a la totalidad, sino 3/4 partes. ¿Podrán medirlo? ¿Podrán sentirlo? Solo rueden. ¿Cómo van? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué sensación perciben en esa pequeña parte, podríamos decir, que están sintiendo cómo van? Regresen. Regresen. Y estando allí, perciban su sensación de estar en ese momento y de nuevo, con ojos cerrados, volteen a la derecha sin esfuerzo hasta que sientan que se detienen, no los 3/4, sino a lo que sientan que se detienen. Allí, abran sus ojos
y vean su punto de referencia inicial. Noten si es el mismo punto de referencia o si hay algún avance. Ok. Paren, descansen un momento, vayan atrás a la silla. Si quieren descansar o sentados en el borde de la silla. Y noten si hay alguna diferencia entre su lado derecho y su lado izquierdo. Noten qué pensamientos, qué sensaciones hay, qué perciben. De nuevo, regresen al borde. Y ahora cierren sus ojos. De nuevo, giren su cabeza a la derecha y al centro varias veces. Pero vayan notando qué van haciendo con sus hombros. Si el izquierdo se mueve un poquito hacia adelante y el derecho va un poco hacia atrás. Siempre en comodidad. Permita que el torso rote ligeramente a medida que gira. ¿Pueden hacerlo? Permita que sus hombros respondan. Y noten si el movimiento de girar la cabeza se vuelve más sencillo si giran sus hombros. Si el hombro izquierdo va adelante o atrás, o les cuesta trabajo hacerlo, puede ser. Si les cuesta trabajo hacerlo, imagínenlo, nada más. Ok. Regrese. Y ahora vamos a hacer el mismo movimiento, pero primero, con ojos cerrados, van rápido a la derecha y luego giran su tronco y cabeza a la derecha. Sus ojos regresan rápidamente al centro y luego cabeza y tronco regresan al centro. Los ojos son fundamentales en el movimiento. Los ojos van rápidamente a la derecha y luego va la cabeza y el tronco. Los ojos regresan rápidamente al centro y regresa la cabeza y los hombros. Este movimiento de los ojos hacen que sea más fácil el girar, o sea, un movimiento previo de los ojos. Sientan cómo es. Ok. Muy bien. Quédense en el centro. Revisen de nuevo con ojos cerrados, con todo y cabeza. Cierren y giren al lado derecho, nada más hacia que estén cómodos. Ahí abran sus ojos y busquen su punto de referencia. Sientan si fue más fácil, si se avanzó o simplemente es el mismo o al contrario, el punto de referencia fue más corto. ¿Ok? Paren allí. Ahora sus pies se quedan firmes en el piso, firmes. Y solo van a avanzar su rodilla izquierda hacia adelante y la regresa. Su tronco está enfrente. ¿Qué tienen que hacer para que la rodilla derecha vaya enfrente? Sus pies no se mueven. Lo que se tiene que mover es la pelvis. Su rodilla izquierda va adelante y regresa. ¿Y qué hace su rodilla derecha? ¿También va adelante o al contrario? ¿Va hacia atrás? ¿Qué siente? ¿Cómo es? ¿Ok? Y ahora
al tiempo que van a girar a ver hacia el lado derecho con ojos cerrados, dejen que acompañe la rodilla derecha hacia adelante y volteen a ver su punto de referencia en el lado derecho. Y sientan igual un pequeño empuje en su pie izquierdo para alargar la rodilla hacia adelante y ver cómo se generó esa rotación hacia el lado derecho. Muy bien. Paren, vayan hacia atrás o descansen allí un momento en su silla. Ahora, allí solo giren su cabeza al lado derecho y luego la voltean a girar al lado izquierdo. ¿Notan alguna diferencia en el gire en el lado derecho y en el lado izquierdo? Seguramente notarán alguna pequeña diferencia. Y lo que cambió no es que hayamos lubricado el lado derecho o ejercitado, sino hubo la conciencia del movimiento y el aprendizaje de cómo mejorar esa torsión. Ahora, para el lado izquierdo, les voy a pedir que si quieren pueden estar atrás en la silla o sentados, pero lo voy a relatar y lo van a imaginar, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar. Imaginen que voltean al lado izquierdo, no lo hagan. Solo imaginen que voltean al lado izquierdo. ¿El imaginar genera movimiento en sus ojos? Dejen, si se quieren mover los ojos o la lengua, la dejan mover. Y dejen que vaya en su imaginación el girar hacia el lado izquierdo con ojos cerrados y llegar a un punto donde en su imaginación es cómodo. ¿Ok? Paren. Y ahora, en su imaginación, solo van a imaginar que van 3/4 de la cantidad que imaginaron hacia el lado izquierdo y regresan al centro. Van a sentir micromovimientos probablemente en alguna parte. Si lo imaginan, imaginen que llevan hacia el lado izquierdo su cabeza a 3/4 partes de lo que habían imaginado como punto de referencia y regresa. Imaginen ese 3/4, 3, 4 veces. ¿Ok? Paren. Y ahora imaginen que imaginariamente su cabeza gira y agregan los hombros. El hombro derecho imaginariamente va adelante y el izquierdo atrás. Si imaginan, van a sentir micromovimientos. Están imaginando con ojos cerrados que giran hacia el lado izquierdo, incluyen la cabeza y los hombros. Van y regresan lento entre cada uno, no más de 5, 6 veces, lento, suave, porque mucho del esfuerzo que se gasta en el movimiento está en pensarse inmóvil o estar tieso de las partes que imaginariamente deben de moverse. ¿Ok? ¿Hasta dónde sienten el movimiento en su columna? Pare. Y ahora, cuando hagan ese movimiento de imaginar que van con cabeza y ojos y hombros hacia el lado izquierdo,
lo primero que van a imaginar es que los ojos van rápido al lado izquierdo y luego imaginariamente va todo. Y luego los ojos regresan rápidamente al centro y luego regresan todo. Los ojos cerrados imaginan que van rápidamente al lado izquierdo y van con la cabeza y los hombros y luego rápidamente los ojos regresan al centro y regresa la cabeza al centro. Y ahora paren allí, 3, 4 imaginaciones. Ahora imaginen que la rodilla derecha va adelante. Los pies se quedan fijos en el piso. Lo que se mueve es la pelvis. Van a sentir micromovimientos. Imaginen que la rodilla derecha va adelante y la izquierda se regresa unos milímetros. Imaginar no es nada fácil. Solo dense permiso. ¿Okay? Paren. Y ahora, con ojos cerrados, realmente solo muevan su cabeza al lado izquierdo. Sientan cómo es girar solo su cabeza. Es lo mismo que cuando hicimos solo el lado derecho y el lado izquierdo. Y ahora agreguen los hombros, agreguen la pelvis y sientan toda esa torsión hacia el lado izquierdo. Y ahora alternen. Una vez giran todo al lado izquierdo, alargando rodilla derecha sin que los pies se muevan. Y luego regresan al centro y voltean hacia el lado derecho, agregando el alargar la rodilla izquierda. ¿Notan si con imaginar los movimientos el lado izquierdo se mejoró? ¿Cómo lo perciben? Muy bien. Luego platicaremos. Descansen en la posición que quieran. Aquí termina esta lección. Y sigo explicando que el doctor Moshe Feldenkrais trató la autoimagen, es decir, nos vamos haciendo la imagen en un amplio capítulo en su libro que se llama Autoconciencia por el movimiento. Hay 10 lecciones allí y toda la primera parte viene la filosofía. Relata que la propia imagen consta de los 4 componentes o autoimagen implicados en cada acción: movimiento, sensación, sentimiento y pensamiento. El ser humano tiende a considerar la propia imagen como algo que se otorga por naturaleza, a pesar de que en realidad es el resultado de la propia experiencia. Y señala que actuamos de acuerdo con nuestra autoimagen. Esta, que a su vez gobierna cada uno de nuestros actos, es condicionada en grado variable por 3 factores: la herencia, la educación y la autoeducación, que es lo que insiste Feldenkrais, autoeducarnos. Solo la autoeducación está en cierta medida en nuestras manos. Karl Pribram, un neurólogo muy importante en la Universidad de Chicago, en neurocirugía y medicina conductual, que trabajó con Feldenkrais y se maravilló, dijo: el método Feldenkrais no es solo trabajar los músculos, sino cambiar significados en la mente misma. Explica que los suaves movimientos que se solicitan en dicho método construye y reconstruye patrones neuromusculares. O sea, los hábitos, los que son nocivos, aprendemos a cambiarlos, buscando la calidad del movimiento y no solo la cantidad. Algo que dijo Eduardo Galeano, un periodista y escritor uruguayo, lo puse aquí.
Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, que es lo que hace el método Feldenkrais, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Aquí voy a dejar al final todas estas, ustedes pueden entrar a estas ligas, también a mi página si quieren saber más. Y aquí van ustedes a encontrar la historia más detallada de Feldenkrais y esta lección por si quieren realizarla de nuevo. Y ahora, si tienen preguntas y respuestas, con todo gusto podemos hacerlas. Parece que en el chat hay unos, no sé, Alejandro anda por ahí. Tenemos a 6 participantes. No hay preguntas. ¿Ok? Bien. Entonces, pues agradezco su atención que tuvieron en esta lección y en esta presentación y que tengan una muy buena tarde. ¿Ok? Hasta luego.